pues claramente muy distintas una de la otra y tienen como conceptos clave. La primera y la más sencilla de todas, que se aprendan quién es, para fines del propéutico, el autor de esta teoría, Lemaitre, de 1927, teoría del Big Bang, que postula que todo estaba condensado en un cúmulo súper denso de materia y energía y que en algún momento explotó. Esto surge porque se supone que lo que han visto en los telescopios y cálculos han determinado que el universo sigue en expansión, entonces eso es la teoría del origen del universo más aceptada a la fecha y lo que se pueden preguntar en el examen es nombre de la teoría, que es teoría del Big Bang, autor, Lemaitre, y año de su publicación, 1927. El creacionismo, que está muy sencilla de recordar, básicamente lo que les pueden preguntar es cuál es el otro nombre que recibe, que es teoría del diseño inteligente, y que postula que todo fue creado por un creador, ¿no? Incluida la vida, la tierra, el universo y todo. Eh, y pues es un método que no se puede comprobar a través del método científico. Eh, eh, Menciona aquí que solamente es comprobable a través de la fe. Luego tenemos otra teoría, que es la abiogénesis o la de la generación espontánea. Esta teoría era la que predominaba hasta antes de Redi, del año 1600, y postulaba pues, que la vida podía originarse de materia inerte de forma espontánea. Entonces, ¿qué hay que aprenderse de esto? Nombre de cada teoría y quién la postula, el año en la que se postula y en qué consiste, ¿sale? Entonces, la biogénesis es rebatida. Por ejemplo, la biogénesis, pues no hay nadie que la postule, ¿no? Más bien, lo que te preguntan es quién la eliminó, quién la descartó. La respuesta correcta, dependiendo del año, es ready. Si solamente tuvieras que elegir una opción, pues la respuesta más correcta sería poner Pasteur. Pero bueno, Reddy fue el primero con el famoso experimento de poner frascos tapados y darse cuenta que los que estaban aislados no crecían larvas ni moscas. También tenemos otro italiano, Spallanzani, que hizo un experimento más o menos similar y pues el más famoso de todos, hasta 1864, que es Luis Pasteur con el experimento de la botella con cuello de cisne, que pues también las tres rebaten la teoría de la biogénesis. ¿Cuáles pueden preguntar? Pues las tres, ¿no? Y con sus respectivos años. O sea, yo la verdad es que les aconsejo que me aprendan más los años y los autores de teorías de estas, del origen de la vida, que la de la tabla de los descubrimientos científicos. Aquí está lo de las matrices, luego tenemos la panspermia. Acuérdense que ya les había explicado yo en etimologías, pan es totalitario, es absoluto, entonces espermia significa semilla, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el nombre de la célula, el gameto sexual masculino, que es el espermatozoide, pues viene de ese origen latín que significa semilla. Entonces panspermia postula que había una semilla que trajo todo, o sea, un asteroide trajo la vida y todo lo que conocemos sobre la faz de la Tierra, pues sí, de otro lugar, de otra galaxia, de otro planeta en donde ya existía. Finalmente tenemos la teoría de Oparin y Haldane, que es la teoría química o teoría de la sopa de la vida. De aquí, pues, como menciona que es la más aceptada para el origen del universo, es la del Big Bang. Y la más aceptada para el origen de la vida, hasta este momento y para fines del examen, es la de Oparin y Haldane, ¿de acuerdo? Entonces, esa ya la habíamos explicado, sinónimo también de teoría del caldo primitivo, que postula que todos estos compuestos que estaban ahí en una atmósfera primitiva de una Tierra que se acababa de formar, sometida a una atmósfera sumamente agresiva, con altas temperaturas, altas presiones y descargas eléctricas, fue lo que originó los primeros compuestos orgánicos y de ahí pues se generaron los primeros biomoléculas y luego organelos y luego células. Eh, Otra pregunta que les pueden hacer en el examen y que tienen que diferir muy bien es entre quién postula la teoría del origen de la vida y entre de la sopa de la vida, perdón, y entre quién la comprueba. Entonces la postula Oparin y Haldane y comprueban la teoría de la sopa de la vida, Miller y Uri, ¿sale? Esta es otra pregunta que pueden hacerles a ustedes y que pueden pues caer en el engaño de que apenas lean sopa de la vida o que apenas lean eh, este ay, ¿cuál era el otro nombre? Sopa de la vida o aquí viene anotado. Espérenme. O caldo primitivo,
pues en automático vayan a pensar Oparin y Haldane. Tienen que fijarse muy bien, si la pregunta es ¿quién la postula? Pues sí sería Oparin y Haldane. Si la pregunta dice ¿quién la comprueba? Pues la respuesta sería Miller y Urey. Aquí está, ¿no? Un ejemplo de los precursores, las fuentes de energía que les aplicaron y los resultados, ¿no? Que fueron biomoléculas como las conocemos hoy en día. Esto que ya hemos visto en biología celular, que es el Last Universal Common Ancestor, que es la teoría de una célula primitiva de la que derivan los 3 dominios que conocemos a la fecha. Esta también es pregunta de propedéutico. ¿Cuál es la teoría que explica el origen de la doble membrana en la mitocondria? La respuesta correcta es la teoría de la endosimbiosis. Como su nombre lo dice, endo, de interior o de adentro, y simbiosis, que hace alusión a esa relación biológica en la que un organismo se beneficia mutuamente de otro, ¿no? Entonces, la explicación es que existía una atmósfera primitiva, que era escasa de oxígeno, y pues los organismos que sobrevivían eran anaerobios, y cuando la atmósfera se fue convirtiendo cada vez más en una atmósfera oxidante, rica en oxígeno, este tipo de organismos primitivos buscaron asociarse, y entonces un ancestro procariota encontró una célula que pues, va a ser la futura mitocondria, que era capaz de metabolizar o de obtener energía a través del oxígeno. Entonces la interiorizó, por eso se llama endo, y se benefició. Entonces la célula pequeña obtenía protección de la grande, y la grande obtenía energía de esa pequeña, que sí era capaz de utilizar el oxígeno atmosférico para generar energía. Aquí viene la teoría de la evolución. Esa también se pregunta en Excova, sobre todo la diferencia con su antagonista, que se llama Lamarck, pero bueno, dice que los individuos con una variabilidad genética que se adapten mejor a su entorno tendrán más probabilidades de sobrevivir, reproducir y tener descendencia. Es lo que resumimos como selección natural, ¿no? De aquí, pues lo que les pueden preguntar a ustedes es que la evolución, según Darwin, y la teoría de la selección natural, se basa en la combinación de factores clave, que es la variación, se llama deriva genética, la reproducción y la selección natural. Esas son las 3 claves de la teoría de la selección natural. La variación o deriva genética significa que dentro de una misma especie existen individuos distintos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo el de las jirafas, que es el clásico, eh, o el de los pajaritos que usó él, ¿no? En las Islas Galápagos, que existen pajaritos con picos gordos y anchos, y pajaritos con cuellos largos y delgados. Dependiendo la semilla que había en el entorno, fue como se fueron seleccionando esas especies. Entonces, en un principio, en todas las islas había pajaritos tanto de pico gordo como pico delgado. Lo que pasó es que, por ejemplo, en la isla donde los frutos requerían, por ejemplo, estaban escondidos, o los frutos requerían de introducir el pico para sacarlos de un lugar profundo, pues los pájaros con el pico gordo y ancho fueron falleciendo, y los que por azares o variabilidad genética tenían el pico largo y delgado fueron los que sobrevivían. De esta manera, pues la descendencia, que es el siguiente punto, que es la reproducción, favorecía que los únicos que sobrevivían eran los que se podían reproducir. Entonces los de pico corto y ancho fueron falleciendo, y los de pico largo y delgado fueron sobreviviendo, y es a lo que le denominamos selección natural. Ahora pasamos al tema 3, que es